Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo 3 de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en TICS. Nosotros le vamos a hablar sobre el desarrollo de nuestra base de datos llamada Sistema de Gestión Integral para una cadena de librerías. Introducción. Estimado ingeniero Richard Ramírez Normaliza, soy Carolina Román, alumno del Paralelo C1. Inicio con el diseño de una base de datos de acuerdo con los requerimientos del usuario, cumpliendo con las reglas de normalización. Inicio con el desarrollo de la introducción. En este proyecto educativo hemos desarrollado un sistema de gestión integral para libros y más, una cadena de librerías ficticia con el objetivo de simular la operación y gestión de inventarios, ventas, empleados, clientes y proveedores. Aquí hemos utilizado programas como el PostgreSQL para el manejo de base de datos junto con el PetYadmin 4 y Power Designer para su administración y modelado. En este sistema hemos gestionado un inventario variado de productos, cada uno identificado por un SKU único y otros datos relevantes, asegurándonos siempre de un control preciso de entradas, salidas y transparencias de stock entre sucursales. Además, hemos incluido un programa de fidelización para los clientes y un diccionario de datos llamado SGISL para facilitar la comprensión de estructura de un sistema, convirtiéndolo en una herramienta educativa muy valiosa para el aprendizaje de una base de datos. Desarrollo. PostgreSQL. PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional y objeto relacional de código abierto, reconocido por su robustez, escalabilidad y adherencia al estándar SQL, ideal para aplicaciones empresariales y complejas. Sus características son el soporte para SQL estándar, la escalabilidad y seguridad. Modo de instalación. El modo de instalación es que debemos descargar desde la página oficial www.postgresql.org. Allí podremos ejecutar el instalador y seguir los pasos tales como selección de directorio, contraseñas. Por último, debemos completar la configuración de puerto y crear una base de datos inicial. PGAdmin 4. PGAdmin 4 es una interfaz gráfica para gestionar bases de datos PostgreSQL. Es una herramienta gráfica avanzada que permite la administración y supervisión de la base de datos, facilitando la ejecución de consultas, la creación de bases de datos y la gestión de objetos de manera intuitiva. Sus funciones principales: navegación y administración de bases de datos, ejecución de consultas SQL. El modo de instalación es que se debe descargar desde el sitio oficial www.pgadmin.org. Para ejecutar el instalador debemos configurar y lanzar la aplicación desde el navegador. Power Designer. Power Designer es una herramienta de modelado de datos que permite diseñar bases de datos y sistemas empresariales. Es un software especializado en el modelado de datos y en la ingeniería de bases de datos, utilizado para diseñar, documentar y gestionar la arquitectura de datos mediante diagramas y técnicas de modelado relacional. Sus funciones: creación de diagramas ERD, o sea, entidad-relación, la normalización de datos, el modelado de base de datos físicas y lógicas. Modo de instalación. Debemos descargar el instalador de Power Designer y esto se puede realizar a través de su sitio oficial www.powerdesigner.biz. Se debe seguir los pasos de instalación y configurar el entorno. Un paso muy importante que debemos tomar en cuenta es que debemos desconectar la red para hacer esta instalación. Este va a ser integrado con otras bases de datos, tales como PostgreSQL. Nuestra base de datos está normalizado para evitar la redundancia y asegurar la integridad de nuestros datos, alcanzando las principales tercera forma normal. Nuestra primera forma normal, no hay listas o conjunto de valores en una misma celda, y nuestra segunda forma normal, cada tabla depende completamente de la llave primaria. Y nuestra tercera forma normal, la tabla no tiene columnas que dependan de otras columnas. A continuación, voy a hablar sobre nuestras llaves primarias y voy a tomar de ejemplo nuestras tablitas de sucursales y empleados.
Nuestras llaves primarias son valores únicos que nos identifican de manera exclusiva cada fila, como por ejemplo nuestra tabla que tiene sucursales y empleados. Nuestra llave primaria en sucursal sería sucursal ID y nuestra llave primaria en empleados sería empleados ID. Nuestras llaves foráneas hacen referente a las llaves primarias de otras tablas, permitiendo establecer relaciones entre las tablas. Como por ejemplo nuestra tabla empleados en el campo sucursal ID. Y es una llave foránea que apunta a la sucursal ID y nuestras sucursales, lo que indica que cada empleado trabaja en una sucursal específica. Las relaciones entre las tablas. Entre sucursales y empleados, una sucursal puede tener muchos empleados, pero un empleado trabaja en una sola sucursal. Eso es en relación de uno a muchos. Uno a muchos. Nuestra relación de muchos a muchos, vamos a tomar otro ejemplo como libros y autores. Libros y autores. Puede tener varios autores y un autor puede haber escrito varios libros. Esto modela que la tabla mediante libros autores tiene de muchos a muchos. Y nuestra relación de uno a uno vamos a tomar como por ejemplo nuestra tablita de productos y libros. Productos y libros. Cada producto en la tabla de productos puede estar relacionado con un libro específico y la tabla de libros solo puede corresponder a un solo Nuestro producto. diccionario. Para nuestro diccionario hemos tomado como modelador el modelador que usted nos había indicado, como es Power Designer. Power Designer es una herramienta de fácil modelado que nos permite sacar el diccionario para diferentes gestores de base de datos. El reporte. Para este reporte lo hemos hecho en el idioma inglés, ya que este entorno cuenta con diferentes idiomas. Lo hemos modelado en formato RTF y hemos utilizado Microsoft Word. El reporte de modelo físico se genera automáticamente, como lo habíamos dicho, consta de nombre de modelo, autor y la fecha. El contenido del reporte: diagrama de modelo, lista de diagramas, lista de tablas, lista de columnas, claves primarias y lista de índices. Metodología. Análisis de requerimientos. En esta parte, nosotros como estudiantes y grupo realizamos entrevistas y reuniones para poder entender la necesidad de libros y más, en este caso de nuestra base de datos. Asimismo, tenemos la definición de entidades y atributos, también donde identificamos las identidades claves como productos, clientes, ventas, libros, etcétera, y sus respectivas características. Por otro lado, tenemos el diseño del modelo de datos, donde utilizamos el programa Power Designer para crear un diagrama que muestra la relación entre las entidades respectivas. Así tenemos la implementación de la base de datos, donde elegimos el programa Postgres SQL IPGadmin 4 para construir una base de datos eficaz y fácil de usar. Tenemos por otro lado las pruebas y validación, donde nos aseguramos de que todas las funciones del sistema funcionen correctamente. Así no tenemos la documentación, es decir, en esta parte nosotros creamos un diccionario de datos y un manual de usuario para facilitar la comprensión del sistema. Por otro lado tenemos los resultados obtenidos en la creación del esquema relacional, donde podemos mencionar que para crear la base de datos organizamos la información en tablas, una para clientes, otra para productos, otra para ventas, etcétera, donde definimos las características de cada tabla como el nombre del cliente o el precio del producto y especificamos qué tipo de datos era para una, texto, número, etcétera. Es todo lo que puedo manifestar sobre la metodología. Muchas gracias. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Tenemos que hemos desarrollado un sistema de gestión integral para una cadena de librerías como parte de un trabajo práctico experimental, aplicando los conocimientos adquiridos en el diseño de base de datos. Utilizando Progress SQL, Power Design y PGAdmin, logramos modelar un sistema que gestiona inventarios, ventas, clientes, empleados y proveedores de manera eficiente. Durante el proceso aplicamos la primera, segunda y tercera forma normal, lo que nos permitió optimizar la estructura de las bases de datos, eliminando redundancias y asegurando la integridad de los datos.
Además, resolvimos las relaciones de muchos a muchos mediante tablas intermedias, asegurando una correcta organización de la información. Como recomendaciones tenemos continuar practicando y profundizando en el diseño de las bases de datos, dando mayor relevancia a la normalización y la correcta estructuración de los datos. Es importante entender cómo aplicar las primeras 3 formas normales y cómo resolver de manera eficiente las relaciones de muchos a muchos utilizando intermedias, ya que esto mejorará el rendimiento y la organización del sistema. Además, sugerimos aprovechar al máximo herramientas como Progress SQL, PowerDecine y PGAdmin, entre otras, que facilitan tanto la gestión como el modelado de las bases complejas. Eso es todo. Muchísimas gracias.